Hola, bienvenidos a la primera clase de la teoría de la demanda efectiva. En esta unidad teórica vamos a intentar exponer la teoría de la demanda efectiva tanto de Keynes como de Kalecki, destacando los aspectos de la demanda agregada como de la oferta agregada y recalcando el rol que tiene el gobierno y el comercio internacional. La teoría de la demanda efectiva fue desarrollada por Keynes en su obra más importante, la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, publicado en 1936. El argumento principal de la obra de Keynes son tres puntos. El primero es demostrar que las economías capitalistas no tienden al pleno empleo y que no existirían mecanismos de mercado que aseguren el pleno empleo. Y la causa de este desempleo sería la deficiencia de demanda agregada. En este gráfico podemos ver la tasa de desempleo en Estados Unidos desde la década de los 30 hasta los 40 y podemos observar que desde 1929 hasta 1933 la tasa de desempleo subió a cerca de un 25% de la fuerza de trabajo. Esto quiere decir que uno de cada 4 trabajadores en Estados Unidos no tenía empleo. Entonces, la teoría de la demanda efectiva, tanto la teoría de Keynes como la de Kalecki, surgen en la década de los 30 para intentar explicar las dinámicas de desempleo y variación del producto. Entonces, una forma para explicar la teoría de la demanda efectiva en forma resumida sería mediante el flujo de la renta. Tenemos las empresas por un lado y los hogares. Las empresas van a tomar una decisión de producción. Es decir, las empresas deciden cuánto empleo van a contratar. Y ese nivel de empleo determina un nivel de producción. Y por ende, para cada nivel de empleo que la empresa contrate, la empresa espera obtener un ingreso determinado de la producción. Es decir, supongamos que es una empresa que produce pan, y esta empresa contrata a 10 panaderos. Este es el número de empleo, esta es la producción. Y estos 10 trabajadores de pan van a producir, por ejemplo, 100 kilos de pan. Y si el precio del pan fuera 50, entonces, la empresa, al contratar 10 trabajadores que pueden producir 100 unidades de pan y que pueden vender a un precio de 50, las empresas esperarían obtener 5.000 pesos por vender la totalidad de esa producción. Entonces, para que la empresa siga produciendo 100 y siga contratando 10 trabajadores, tiene que recibir ingresos de 500. Pero estos ingresos no salen de la nada, sino que son parte del sistema económico porque son parte de la demanda agregada. Entonces, supongamos en un periodo en que la empresa logra vender estos 5.000 y estos 5.000 se distribuyen a los hogares. Es decir, que esto quiere decir que todo el ingreso, los 5.000, se distribuye a los hogares. Esto quiere decir que no existirían ganancias retenidas dentro de la empresa productora de pan. Tenemos salarios y tiene beneficios o ganancias económicas. Y estos beneficios son distribuidos a los hogares. Entonces los hogares obtienen un ingreso que tiene que ser igual a la producción, recordando el principio fundamental de la contabilidad nacional, y los hogares tienen un ingreso de 5.000. Pero, y aquí está lo más importante, los hogares no van a consumir completamente estos 5.000. Los ingresos de los hogares, o el Y, se va a descomponer en consumo y ahorro. Es decir, que solamente una fracción del ingreso que salió de las empresas vuelve a las empresas en forma de consumo. Por ejemplo, estos 5.000, los hogares pueden consumir 4.000 y ahorrar 1.000. ¿Qué es lo importante de la teoría de la demanda efectiva? Que estos 1.000 que se ahorran no vuelven a la economía como forma de demanda de pan o forma de demanda de bienes y servicios. Dado que los hogares solo van a consumir 4.000, la demanda agregada de todos los hogares va a ser 4.000. Y como va a ser solamente 4.000, la demanda agregada, el valor del gasto agregado va a ser menor al ingreso esperado por las empresas. Entonces, si los hogares solo consumen 4.000, el ingreso esperado, porque las empresas esperan obtener 5.000 por producir 100 kilos de pan y contratar 10 trabajadores, va a ser mayor que el ingreso efectivo o la demanda agregada o el nivel de gasto.
Es decir, que la empresa se quedaría, por ejemplo, con 1.000 pesos en pan sin vender. Por ende, para que el ingreso esperado de las empresas de la venta de su producción sea igual a la demanda agregada, tiene que existir un gasto adicional. Y este gasto adicional tiene que ser igual al nivel de ahorro de los hogares. Si no existe dicho monto de gasto o este monto es menor, esto va a implicar que el ingreso esperado de las empresas es mayor que la demanda agregada. Esto implica que las empresas no pueden vender la totalidad de su producción. Por ende, ¿qué va a hacer la empresa? Va a hacer caer el nivel de empleo porque va a bajar el nivel de producción para que el ingreso esperado se iguale a la demanda agregada. Entonces, van a ser las diferencias entre ahorro e inversión los que van a determinar las fluctuaciones en el nivel de empleo. ¿Por qué? Porque si existe un monto de inversión que haga la empresa productora de pan que sea igual a los 1.000 pesos, la demanda agregada, recordando que la demanda agregada, porque si existe un nivel de inversión que sea igual al nivel de ahorro, la demanda agregada va a ser igual al valor de la producción. Por ende, la empresa es capaz de vender la totalidad de su producción cuando contrata 10 trabajadores. Por ende, no va a cambiar la decisión de producción ni de empleo. Pero si dicho monto de inversión es menor que el nivel de ahorro de la economía, las empresas van a tener stock de mercancías sin vender. Y esto va a significar que en el periodo siguiente la empresa se va a deshacer de dicho stock reduciendo su producción, para no mantener constantemente stock de mercancías sin vender. Entonces, es importante destacar que en la teoría de demanda efectiva el nivel de empleo se determina en el mercado de bienes y servicios. Es decir, que serían las variaciones de las ventas de las empresas los que van a determinar el crecimiento del empleo. Esto se opone a la teoría clásica o neoclásica del empleo. Esta teoría establece que el nivel de empleo va a depender de la demanda de trabajo y de la oferta de trabajo, y habría un salario real de equilibrio que garantizaría el pleno empleo. Por ende, para seguir con la teoría de la demanda efectiva, Keynes distingue entre la demanda agregada y la oferta agregada. La demanda agregada es el gasto deseado de la economía dado un cierto nivel de empleo. Es cuánto gasta la economía cuando tiene un determinado nivel de empleo. Y vamos a ver que existe una relación positiva entre el nivel de empleo de la economía y el nivel de gasto agregado. ¿Por qué? Porque al aumentar el nivel de empleo, estamos añadiendo salarios y sueldos a trabajadores que antes no los tenían. Y esos trabajadores con esos salarios y sueldos van a consumir bienes y servicios. Por ende, cuando se expande el empleo, también se expande el nivel de gasto. Y por otro lado, tenemos la oferta agregada. Y la oferta agregada es el ingreso esperado de las empresas dado un cierto nivel de empleo. En el ejemplo que vimos, la oferta agregada sería de 5.000, porque eso es lo que esperan ganar las empresas cuando contratan 10 unidades de trabajo o 10 trabajadores. Si el nivel de empleo sube, esto va a significar que la empresa puede producir más. Entonces, el ingreso esperado de la venta de las empresas va a subir. Por ende, el nivel de empleo de producción se determina cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Es decir, el nivel de empleo se fija en un punto en que el gasto agregado de los agentes es igual al ingreso esperado por las empresas, recordando la identidad fundamental de la contabilidad nacional en que el valor de la producción es igual al valor del ingreso y es igual al valor del gasto agregado. Cuando se intersecta la demanda y la oferta agregada se le conoce como la demanda efectiva. Y por ende, la demanda efectiva sería el valor de la demanda agregada cuando se intersecta con la oferta agregada. En dicho punto, el ingreso esperado de las empresas es igual al nivel de gasto que realiza la economía, y por ende se valida la decisión de producción de las empresas. En el caso del ejemplo que vimos, si la demanda agregada es 5.000, eso va a hacer que sea igual al ingreso esperado por las empresas. Entonces, el nivel de empleo de la economía se mantendría en 10 trabajadores. Pero si el nivel de demanda agregada cae, por ejemplo, a 4.000, va a haber una diferencia entre el ingreso esperado por la venta de las mercancías de las empresas y el nivel de gasto. Por ende, la intersección entre la oferta y la demanda agregada va a determinar el nivel de empleo. Pero dicho nivel de empleo no es necesariamente el nivel de pleno empleo. Por ende, una economía capitalista puede estar operando con desempleo y en equilibrio macroeconómico, es decir, asegurando que el nivel de demanda sea igual al nivel de producción o de ingresos. A un nivel de empleo N1, las empresas esperan obtener Z1, es decir, los ingresos esperados de la venta de producción cuando las empresas contratan N1 número de trabajadores. Pero por otro lado, el nivel de gasto, cuando existe un nivel de empleo de N1, va a ser solamente de D1. En este caso,
el ingreso esperado por las empresas es mayor al nivel de gasto. Por ende, las empresas no pueden vender la totalidad de su producción. Y al no vender la totalidad de su producción, existe un crecimiento en los inventarios, en el stock de mercancías sin vender, y por ende la empresa en el periodo siguiente va a reducir su nivel de producción y por ende el nivel de empleo. Y al reducir el nivel de producción y el nivel de empleo, va a bajar la oferta agregada, es decir, se va a mover en sí misma en la curva, las empresas van a requerir un menor nivel de ingresos esperados, pero también se va a contraer la demanda agregada, porque estamos quitándole ingresos a trabajadores y por ende el nivel de gasto cae. Y este mecanismo va a seguir hasta que la oferta agregada sea igual a la demanda agregada. En el siguiente caso, con el nivel de empleo N1, el nivel de demanda agregada es mayor que el ingreso esperado por las ventas de las empresas. Es decir, si las empresas esperaban obtener 5.000 de la venta de su producción, ahora obtienen, por ejemplo, 10.000. Como tienen más gasto que ventas, las empresas van a expandir su nivel de producción con el fin de maximizar sus ganancias. Y van a expandir su producción aumentando el nivel de empleo, y al aumentar el nivel de empleo, crece el nivel también de demanda agregada, porque estos nuevos trabajadores contratados empiezan a gastar. Y esto eleva tanto el gasto como las ventas hasta que el nivel de oferta agregada sea igual al nivel de demanda agregada. Entonces, vamos a partir analizando la demanda agregada. Y Keynes distingue entre dos tipos de gasto en la demanda agregada. La primera categoría de gastos se van a denominar gastos inducidos, que se denominan con D1, los cuales van a depender del nivel de ingreso de la economía y por ende del nivel de empleo. Un gasto inducido sería, por ejemplo, estos nuevos trabajadores que se contratan porque amplió la producción. Es decir, las empresas deciden ampliar la producción, contratan trabajadores y estos nuevos trabajadores con sus salarios demandan más bienes y servicios. Es decir, que la decisión de las empresas induce la demanda de consumo de los trabajadores y eso sería un gasto inducido. ¿Por qué? Porque depende del nivel de empleo de la economía. Y por otro lado, van a existir los gastos autónomos. Y los gastos autónomos no van a depender del nivel de ingreso o de empleo de la economía, sino de las decisiones de las empresas. Entonces, el consumo agregado de los hogares va a depender de su nivel de ingresos y por ende va a depender del nivel de empleo de la economía, por lo que los gastos inducidos van a ser igual al consumo agregado y el consumo agregado va a depender del nivel de ingreso que tengan los hogares para consumir bienes y servicios. Pero ¿qué es lo relevante de esto? Que el gasto en consumo de los hogares depende de su nivel de ingreso, pero los hogares solamente van a consumir una fracción de estos. Y dicha fracción se conoce como la propensión a consumir. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los hogares en el agregado no gastan todo su ingreso, ahorran una fracción. Y leemos la cita de Keynes de la teoría general. Los hombres están dispuestos por regla general y en promedio a aumentar su consumo a medida que su ingreso crece, aunque no tanto como el crecimiento de su ingreso. Esto va a implicar que la propensión marginal a consumir es una fracción positiva, pero menor a 1. Y el valor de C va a depender de factores objetivos y subjetivos de cada sociedad, como también de la distribución del ingreso. Entonces, ¿cuál es la implicancia más importante? Es que cuando crecen los ingresos, el consumo también crece, pero menos. Entonces, habíamos definido que la demanda agregada en equilibrio tenía que ser igual al ingreso. A nivel de producción, esto tiene que ser igual al consumo más la inversión. Pero habíamos definido que el consumo era igual a los gastos inducidos y la inversión van a ser los gastos autónomos de la economía. Y también habíamos definido que el consumo es una función del nivel de ingreso de los hogares y que los hogares solo van a consumir una fracción de estos ingresos, con C menor a 1 pero mayor a 0. Por ende, si reordenamos la ecuación de demanda agregada, obtenemos lo siguiente. Factorizamos por el nivel de producto o el nivel de ingreso de la demanda agregada y obtenemos lo siguiente. Entonces, obtenemos que la demanda agregada va a depender enteramente del nivel de inversión que hagan las empresas y de la propensión marginal a consumir de la sociedad.
Y aquí desaparece el consumo. ¿Por qué desaparece el consumo? Porque el consumo es una variable inducida. Y va a ser inducida por el nivel de inversión, por el nivel de gasto que hagan las empresas. Por ejemplo, si las empresas aumentan su nivel de inversión, esto va a implicar un aumento en el nivel de ingreso. Pero este aumento en el nivel de ingreso en un periodo posterior va a implicar un aumento en el consumo de los hogares. Y dicho aumento en el consumo de los hogares va a hacer volver a incrementar el nivel de producto. Y este nuevo incremento va a volver a incrementar el nivel de consumo. Por ende, el consumo va a responder enteramente a cambios en el nivel de inversión y dependiendo de la propensión marginal a consumir. Entonces, ¿qué se desprende de esto? Que el nivel de producción y por ende el nivel de empleo de una economía va a depender enteramente de los gastos que hagan las empresas para comprar bienes de inversión y de la propensión marginal a consumir. Y dicha fracción 1 partido 1 menos C, vamos a denominarlo como K, y K va a ser el multiplicador del gasto.